Luis Amador, lo saludamos a esta hora de la mañana aquí desde Costa Rica. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, por dicha, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes y poder conversar un rato. Bueno, usted está en Canadá todavía, obviamente. Sí, sí, así es. Estoy dando clases en este cuatrimestre hasta diciembre, que son las vacaciones de Navidad. Decíamos, don Luis, y usted escuchó todo el preámbulo que estábamos haciendo, que hay personas que se meten en la política y saben que les van a dar palo, pero tanto, y usted todavía con ganas, Y usted ¿o no? apenas abriendo la puerta. Y usted apenas asomando la cabeza, sí. ¿Sigue con las ganas? Sí, sí, por supuesto, pero es que no son ganas. En realidad es como un sentido patriótico que uno desarrolla de querer ayudar. Vamos a ver, no sé si me entienden. El haber estado casi 2 años en el gobierno realmente le permite a uno ver cuáles son los problemas y cómo se podrían solucionar muchas de esas cosas. Y bueno, de ahí, el no haber tenido la oportunidad de haber llevado a buen puerto una buena parte de las cosas que ustedes ahora ven que se están ya aperturando para el público, inaugurando, más el haber visto en muchos otros sectores la problemática, lo que la gente sufre, el haber visitado muchísimas comunidades, ver la gran necesidad que hay de avanzar en agricultura, en educación, en muchos temas. Y yo estar en una etapa de mi vida donde realmente lo que se diga o se deje de decir en Costa Rica a mí no me afecta. Yo tengo mi carrera hecha en el exterior, yo tengo mi puesto de trabajo de por vida en la universidad, así es como se asigna después de 6 años de prueba. Y realmente llega un momento en la vida de uno, al menos mía, en la cual yo quiero devolverle al país de donde yo nací, de donde yo vine y que yo veo que necesita tantísimo por ir a arreglar cosas. Entonces, que me den palo, que no me den palo, realmente me tiene con el más mínimo cuidado, porque mucha de esa bulla que usted mira son personas que tienen cuentas, hacen cientos o miles de cuentas en redes sociales, y esas cuentas son utilizadas para difundir cualquier tipo de noticia en contra de los candidatos que no son los que se quieren apoyar. Entonces, mucha de esa bulla, pues es bulla hecha por desarrolladores de contenido, realmente no es lo que la gente opina. Y muchas de las personas que quieren también ver a Costa Rica avanzar son, desgraciadamente, los abstencionistas, los que están desencantados, como yo lo estuve en mi momento con la política y que entonces no observan nada de esto. Entonces, al no manifestarse, los que se manifiestan son todos estos troles que hay en redes sociales. Don Luis, en vista de que usted nos dice que no se le han quitado las ganas de participar en política, inicialmente cuando usted sale del país, menciona que ve en el PUS una opción para llegar a ser candidato. El PUS le cierra la puerta del partido y le dice que con ellos no. La pregunta es, ¿usted todavía tiene intenciones presidenciales? Entonces, ¿con cuáles partidos ha conversado? Porque nos decía usted que el hecho de crear un partido desde cero es casi que imposible. Entonces, pues, si ya esa opción está muy limitada, lo que queda es conversar y negociar con ya los partidos existentes. En este momento hay 21 partidos en formación. Si usted va al Tribunal Supremo de Elecciones y consulta a nivel nacional, uno de esos es un partido que estamos tratando de formar para que ese partido sea el vehículo a través del cual se pueda plantear el proyecto político, se pueda ir a presentar todas las propuestas de cómo queremos ir a arreglar muchísimas cosas en Costa Rica a nivel de salud, de educación, de fuentes de empleo, de seguridad y de infraestructura pública que está haciendo muchísima falta. A ver si le logramos devolver un poco al país el estatus que en algún momento iba a tener y que después, por las últimas 4 décadas, estamos estancados. Es un nuevo partido. Creo que eso es lo que la gente espera, un partido con ideas que sean no solo frescas, sino ideas que sean realistas, que sean propuestas por una persona que ya ha estado en el gobierno, que ya sabe las limitaciones, que ya ha entendido cómo hay que ir a hacer las cosas.
Negociar con otros partidos, sí, hay algunos que se han acercado, han enviado mensajeros, intermediarios para intentar aproximarse, conversar, ofrecer el partido. Sin embargo, vamos a intentar hasta febrero del próximo año, que es la fecha límite, la formación de ese partido. ¿Ya tienen nombre, don Luis? Hay un nombre temporal. Ajá. Usted sabe que si yo le doy más información empiezan a presentar recursos en el tribunal. En algunas cantonales donde sospechaban que éramos nosotros, se llevaron a almorzar, invitaron a todos los que iban a participar para sabotear y que no fueran. En otra mandaron un poco de gente para que hicieran un alboroto y no se pudiera celebrar bien la asamblea. O sea, si usted supiera lo que se hace en política y la sociedad con la que se maneja hasta la conformación de un partido donde otros tratan de sabotear, es algo impresionante. Entonces no le puedo dar nombres, pero sí tiene un nombre por el momento y está en proceso. Ahora, don Luis, si bien bueno, usted no descarta negociaciones con partidos ya existentes, pero en esta formación de un nuevo partido, don Luis, muy difícil en esta coyuntura llegar a marcar, ¿verdad? A marcar el paso con un partido con figuras completamente desconocidas. Entonces aquí mi pregunta es, ¿hay alguna figura política ya conocida, alguna cara ya vieja conocida por los costarricenses que le está ayudando a usted en la formación del partido? Mire, el actual gobierno fue un gobierno donde no se conocía absolutamente a nadie, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí. Sigamos por el hecho de que desgraciadamente en Costa Rica uno ocupa un partido político para poder aspirar por cargo público. Hay países en los cuales de manera independiente uno lo puede hacer. Y para contestarle su pregunta directamente, hay un grupo de personas, algunas que han estado en puestos públicos previamente, han sido diputados, han sido ministros o viceministros. En antiguos gobiernos. Perdone. En antiguos gobiernos, ministros y diputados de antiguos gobiernos. De hace ya mucho tiempo, estamos hablando personas que en los años 90 y algunos que inclusive están hoy o estuvieron en el gobierno actual, pero ya salieron del gobierno actual. Hay otros que todavía están en el gobierno actual que van a venir a apoyar el proyecto, ya lo han indicado, pero tampoco puedo revelar nombres porque el problema es que cada vez que yo menciono esto empieza una persecución política y usted ya ha visto que cada semana o cada 2 semanas hay un despido del gobierno. Entonces tampoco los quiero exponer a ellos. Y finalmente hay un grupo de costarricenses que están fuera del país, que me han estado contactando, varios de ellos en Estados Unidos, otros en Europa, en diferentes profesiones, seguridad, agricultura, que ellos quieren apoyar el proyecto y a mí me parece muy importante apoyar ideas frescas, personas con buena experiencia que a nivel internacional hayan podido lidiar con formas de resolver problemas similares a los que tenemos en el país. Entonces esa es la conformación de los que están por detrás. Sin embargo, por protección de las mismas personas, prefiero no darle más información directa de nombres de quiénes son ellos. Claro. ¿Descartan alianzas con algunos de los partidos ya existentes y los grandes? Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, por allá. Hablemoslo en 2 partes. La primera parte es con sectores o personas de un partido. En los partidos siempre hay personas valiosas y otras que no, desgraciadamente. Hay algunos partidos que son más de la línea de lo que queremos impulsar, que son partidos que se preocupan por la realidad nacional. Algunos están a nivel cantonal, haciendo bien las cosas, unos cuantos. Hay otros a nivel nacional. Los tradicionales es más difícil. Para que la gente me entienda, en los partidos tradicionales y por la propia experiencia con la unidad, hay gente buena, hay gente que quiere hacer las cosas, que son profesionales que también se han preparado bien, pero hay un grupo que ya está ahí arraigado, que mantiene el control del partido, que son los que dicen quién va por diputado, quién no va por diputado, que son los que dicen si a esta persona se le permite ingresar o no, participar o no. Y desgraciadamente eso es parte de lo que hay que ir removiendo. Claro. Entonces, yo no descarto
que personas buenas vengan a unirse al movimiento o que eventualmente podamos hacer algún tipo de alianza con sectores o con otros partidos más pequeños. Don Luis, para nadie es un secreto, bueno, varias cosas. Uno, la popularidad que tiene en estos momentos el presidente Chávez, que en las encuestas todas los demuestran que pues ahí está, que la popularidad no ha querido bajar de ese 50 y algo por ciento. Está por encima del 50. Eso es lo primero. Segundo, lo otro, que usted fue funcionario de este gobierno. Me lleva a hacerle la pregunta, ¿una campaña política como la suya, la que viene, va a ser muy lejos de Chávez o lo más cercano a como piensa Chávez? Vea, en principio yo comparto la preocupación por arreglar muchas de las cosas que hay que arreglar a nivel de infraestructura, a nivel de educación, a nivel de salud, etc. Sin embargo, la forma en que se ha manejado por el actual gobierno, usted ve los resultados. Dígame usted si ya tenemos un programa fuerte de bilingüismo que va corriendo. Dígame usted si ya de serio se le entró al problema de las filas de espera de la Caja del Seguro Social o a la generación de nuevos hospitales en zonas como Limón, que el hospital ya no da más, Cartago, donde ya ustedes saben lo que está pasando. Y hay sectores entre Punta Arenas y Liberia donde hay un gran vacío de una clínica o un hospital. Hay sectores en la zona sur donde hay un gran vacío por proximidad. La forma en que se han manejado los temas, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque se maneja desde un punto de vista muy confrontativo, y Costa Rica es un país en el cual, si no hay una negociación de sectores, las cosas no caminan. También las cosas se han manejado para sostener esa popularidad. Por ejemplo, no hay obra que se aperture sin que él esté presente. Y eso significa en algunas ocasiones tener que esperarse un mes hasta que él pueda venir a aperturar la obra. Entonces, eso yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Cuando las cosas están listas, se abren. Y hay otra línea más. Hay recursos naturales y cosas a nivel de concesión que el país tiene que avanzar fuertemente y que el gobierno actual no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los recursos propios que se generan de impuestos nunca van a dar para que Costa Rica haga el salto al desarrollo. Don Luis, nunca. Usted me permite. Entonces, mi línea es resolver los problemas con un acercamiento pragmático, quizás, pero la forma en la que yo voy a presentar mis propuestas va a ser una forma puntual del cómo se van a hacer las cosas y vamos a entrarle a eso. Don Luis, permítame interrumpirlo. Es que antes de hacer la otra pregunta me quedé con una espinita por algo que usted acaba de decir. Es que las obras se abren cuando estén listas. ¿En algún momento el presidente Chávez lo llamó y le dijo, no habrá tal obra hasta que yo no llegue? Sí, por supuesto. El hundimiento del kilómetro 44 en la ruta 27 hubo que esperar varios días hasta que el señor pudiera ir y se pudo haber aperturado varios días antes. El cruce de la Galera, el túnel, hubo que esperar hasta enero y desde diciembre se pudo haber aperturado esa obra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y el último fue el Bajo Los Ledesma, que ahí sí ya yo no aguanté más y yo di la orden de que se abría el viernes y no esperábamos hasta el martes, que era el día que él podía ir. Ahí le puedo seguir citando ejemplos. Don Luis, ya desde afuera del gobierno, ¿qué sensación le genera este gobierno, el presidente Chávez? Ya viéndolo desde afuera, e incluso desde Canadá, ¿qué sensación le genera como mandatario? El gobierno es una sensación mixta. Hay personas buenas, hay personas que están tratando de hacer su trabajo, hay personas que están haciendo que las cosas avancen a nivel de comercio exterior, de atracción de inversión de atracción de inversiones. El manejo en el cual el énfasis absoluto está en los medios de comunicación y la estrategia es una estrategia de utilizar todo el tiempo para poder sostener el apoyo popular mediante mensajes, actividades, giras, etcétera.
donde a los jerarcas se les jala una semana entera para ir a una gira cuando hay muchísimas cosas que trabajar, donde en un consejo de gobierno se gasta la mitad del consejo de gobierno hablando de la póliza de seguros que quiere el presidente o de otros temas que realmente no son de trascendencia nacional, como los que ya yo mencionaba. De ahí, eso realmente son cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y mi cara lo revelaba cuando yo estaba sentado en el Consejo de Gobierno. Don Luis, en principio se decía que era usted, ya después con su destitución así fulminante como fue por vía teléfono, etcétera, ya evidentemente no fue Luis Amador. ¿Pero el presidente está preparando a alguien para que lo suceda? Ah, sí, por supuesto, el presidente, vamos a ver. Él lo que quiere es regresar y reelegirse y él lo que quiere quizás es una reelección continua que no existe en este momento y eso implica una constituyente donde se reforme la constitución para que haya reelección presidencial continua. Para lograr eso tiene que conseguir una mayoría de asamblea legislativa y sostener su presencia por los próximos 4 años mientras se hace eso. Entonces, evidentemente que lo que él quiere es poner un títere que esté al frente del gobierno para que se sostenga la imagen, para que las obras que se vengan aperturando, etcétera, se siga haciendo ese hincapié en que es de la administración actual el que lo ha hecho. No como por ejemplo no pude hacer yo, que fue por ejemplo llamar a don Rodolfo Méndez Mata cuando se abría la circunvalación norte en el segmento que aperturamos cuando yo estaba en gobierno, porque simplemente de ahí no hubo visto bueno. Entonces el gobierno a lo que se prepara y a lo que por eso es sostener la imagen pública y sostenerse en las encuestas arriba, para poder ir con un proyecto político donde logren una mayoría lo más amplia posible, para con base en eso controlar la Asamblea Legislativa, presentar en el primer año el proyecto de reforma de la Constitución o de llamar una constituyente y la reforma, y para él poder entonces postularse para el 2030 para la presidencia y ahí volver a subir. Y entendámoslo claramente, el presidente es una persona que salió por la puerta de atrás del Banco Mundial. Él salió de un buen puesto y quedó con esa sensación de poder que el Banco Mundial le daba. La única forma que él tenía de continuar era ingresar a Costa Rica. Cuando entra a Costa Rica y llega a la presidencia con las condiciones que ustedes ya conocen, aprovechándose de la circunstancia histórica en la cual el país estaba asqueado de los partidos tradicionales y de las promesas que no se cumplen, de ahí, él ahí ingresa con un grupo que tuvo que formar, llamando a todo el mundo para que aplicara con hojas de vida, otros cuantos que sí eran de su grupo, y después de eso entonces lo que él hace es empezar a disfrutar ese poder que tiene de nuevo y ahora lo que quiere es sostenerse en el poder y continuar. Eso es mi lectura política y creo que la de muchas personas que veo que han estado escribiendo en diferentes medios nacionales. Don Luis, nos decía usted que en efecto el presidente lo que quiere es por lo menos mantener su línea mientras puede volver a aplicar para la presidencia. ¿Se decían nombres de quién podría ser esa persona? Imagínese usted que en consejos de gobierno el presidente decía, en esta mesa posiblemente hay muchos que pueden ser candidatos o candidatas que quieran correr en las próximas elecciones. O sea, desde ahí ya lo empezaba a fomentar para que las mismas personas que estaban en el consejo de gobierno, los que tuvieran interés, se movieran. Pero no se decían nombres concretos. Un consejo de gobierno no se utiliza para ese tipo de cosas. Pero no ningún nombre en concreto. No, porque él está buscando la persona, como ya lo indiqué previamente, que no pase lo que pasó en una ocasión previa, cuando una vicepresidencia subió a la presidencia, ¿verdad? Que ahí finalmente rompió línea y siguió por su propio camino. Él quiere a alguien que no vaya a subir y dejar de decir, esta obra fue iniciada por el gobierno anterior, etcétera. Y hay que entender algo aquí políticamente. Las cosas no se pueden hacer con ese sentido cortoplacista. Los gobiernos anteriores inician cosas que el gobierno actual termina. El gobierno actual inicia cosas que el gobierno que sigue termina. Eso es parte de la falta de madurez que tenemos política.
Desde el punto de vista de avance del país, tenemos que planear para que todo sea de largo plazo sin importar quién. Cada gobierno es un ejecutor de un plan de largo plazo que algún gobierno previo dejó caminando. Y ya por último, para darle espacio a mi compañero Ángelo, que también tiene una pregunta, es que me pareció muy interesante que usted mencionara que en consejos de gobierno se abarcaba mucho tiempo para discutir también incluso sobre pólizas, y ahorita ese es el tema en nuestro país. Desde que usted estaba en el gobierno ya se hablaba de esta póliza de la que ahorita están hablando todos los medios de comunicación. Llevan más de un año, eso desde el 2023 posiblemente se está hablando de eso. Se vio al presidente furioso, enojarse, pegar gritos en Consejo de Gobierno porque la propuesta de póliza no calzaba con lo que se estaba buscando. Si usted supiera los consejos de gobierno, la forma en que se pierde el tiempo. Por eso, cuando la prensa decía, pero usted prometió que iba a transmitir los consejos de gobierno. Sí, absolutamente. Deberían de transmitir los consejos de gobierno para que entonces él deje de contar chistes, anécdotas de su reloj de marca X o su faja de marca Y, para que los tiempos que se pierden hablando de las pólizas de seguros como esta que ustedes ya conocen, tiempos perdidos en la lectura política internacional o tiempos perdidos en el tipo de cambio, se está moviendo mucho para abajo. Por amor de Dios, hablemos de educación, hablemos de salud, hablemos de seguridad pública, hablemos de cómo se va a manejar las cosas. Tiempos perdidos en por qué no se han logrado sacar una serie de atracaderos en islas. Claro, atracaderos en islas no es ni debería ser la prioridad nacional, no es lo que va a impactar a todo el mundo. Y así puede haber un listado de temas donde el tiempo realmente se iba a perder, al menos en los consejos de gobierno que yo estuve durante esos 20 y resto de meses. Don Luis, ¿es cierto que sobre esta póliza había jerarcas que no estaban de acuerdo y que algunos fueron cesados por no estar de acuerdo en la póliza desde que se estaba hablando? Usted nos señala que desde 2023, ¿es eso cierto? Mire, ¿usted estaría de acuerdo en que los recursos públicos se usen para comprar una póliza para proteger a los jerarcas que actúan inadecuadamente, para que los abogados defensores que tienen que pagarse los pague el Estado, los pague el gobierno, los paguen de la plata que la gente paga de impuestos? Si usted actúa correctamente, usted no tiene nada que temer. Claro. Y si usted tiene algo que temer, pues tome la póliza. Para eso le subieron los salarios a todos los jerarcas. Cuando yo ingresé, entramos con 1.300.000. Después se hizo un aumento de salario como a 2 millones y resto. Y después de la ley de empleo público, el salario subió a 4,5 millones. No puede un jerarca que gana 4,5 millones de su salario pagar por una póliza. Pero bueno, don Luis, ya para terminar, y voy a tomar parte de lo que está escribiéndome aquí un oyente, bueno, muchos oyentes de hecho que están reaccionando con esta entrevista, pero él dice una frase que yo voy a utilizar para hacer mi pregunta y se la voy a hacer con toda la consideración y respeto que obviamente usted me merece. Pero Luis Amador es uno estando en el gobierno y otro, como dice aquí el oyente, mostrando el cobre cuando está por fuera del gobierno. Había tantas cosas malas que usted no vio cuando estaba adentro y ahora que es candidato o quiere ser candidato, ¿sí las ve? No, las cosas se veían y uno trataba de reenderezar el rumbo, uno trataba de explicarle al presidente, urge que abramos esto, urge que hagamos eso otro. La forma en que usted lo quiere hacer no es la adecuada. No deberíamos de demoler la esquina tal del ministerio porque aún el plan para Ciudad Gobierno no está listo. Para la carretera tal, la solución es esta, no es la que usted está indicando. Para la fibra óptica que se hunda, la solución es esta. O sea, uno trataba de enderezar el rumbo. Uno trataba de dar el consejo profesional del área que uno maneja en el gobierno, pero en muchas ocasiones se iban por el otro sentido. La inspección técnica vehicular fue un pleito que tuvimos que echarnos en una mesa redonda de Consejo de Gobierno, mi jefe legal, mis asesores y los asesores del presidente, hasta que logramos convencerlos que no debíamos de dar la extensión a la empresa existente porque ya hace 10 años se había pagado por todos los activos y la gente estaba pagando el doble.
Ese tipo de pleitos hubo que echárselos ahí en la mesa. La gente no se da cuenta de estas cosas. Uno trata de maniobrar las cosas para que salgan de manera justa, de manera legal y bien hechas, pero ya cuando uno sale del gobierno, ya uno puede decir claramente estas cosas para que la gente las conozca y lo entienda. No es que yo sea uno y sea otro. Cuando yo estoy ahí, yo trato a lo interno y sin decir las cosas que se haga lo correcto, aunque en muchas ocasiones no se dio eso. Cuando estoy afuera, ya puedo decirlo claramente, ya no está ese temor a que me despidan, y eso es una de las cosas inadecuadas de nuestra democracia y un mal entendimiento de los jerarcas. El jerarca, cuando toma el juramento es para la gente de Costa Rica, el juramento es que uno va a actuar de manera correcta, el juramento no es que uno ciegamente le va a hacer caso a las órdenes que el presidente da. El problema es que si uno no sigue una instrucción directa, ya cuando es una orden directa, o renuncia uno y se va, o lo quitan, sí, o hace lo que le está pidiendo. ¿Fue el caso de la gente que no estuvo de acuerdo con las pólizas? ¿Hubo gente que se fue por eso? Por muchísimos temas ha habido gente que se ha ido. Cada vez que usted ve que alguien se va, es porque la persona no estaba de acuerdo con cómo se querían hacer, o ya se habían hecho las cosas, habían dado el consejo, la recomendación de que se hiciera de otra manera, y presidencia termina decidiendo de la forma en que ellos quieren. Muy bien. Don Luis Amador, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana. Gracias por esta entrevista. Y tiene lógica pensar que pues habrá muchos temas en adelante cuando ya esté la campaña en desarrollo, de poder conversar ampliamente sobre otros temas que son de mucho interés para el país. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. Con mucho gusto, que tenga muy buen día. Que me lo vaya muy bien. El ministro Luis Amador, exministro de Obras, Luis Amador, esta mañana con nosotros aquí desde Buena Mañana. 8:02.